disfrutado de esta última hora con los himnos junto a Juan Pablo y a sus invitados. Estamos listos para terminar juntos la semana con una historia de vida, con un testimonio increíble. Vamos a estar dialogando con nuestro invitado, excombatiente de Malvinas, pastor en la ciudad de Mar del Plata, y su historia es una historia para poder escuchar y para poder disfrutar muchísimo y para poder descubrir qué significa que Dios intervenga en la vida de una persona, como lo ha hecho con nuestro invitado. Queremos que usted se sume también al diálogo, se sume a la charla. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación, que es el 11 2777 0000, y si usted nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Ya estamos listos para recibir sus mensajes, para recibir sus saludos, sus preguntas, aquello que quiera compartir para con la charla y para con el invitado, a quien le damos la bienvenida es el pastor Germán Feldman. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va, Esteban? Un gusto grande conocerte. Bueno, mío, gracias por la oportunidad y la invitación. Bueno, tu historia de vida me ha cautivado muchísimo en dos videos que me han enviado, y me gustaría un poco que nos la cuentes. Contame dónde naciste, contame un poco cómo fue tu infancia, tu adolescencia. Contame hasta ese momento tan particular que te tocó vivir a los 18, 19 años. Mirá, nací en Mar del Plata, muy cerquita de aquí, como conocés. Sí, claro, una hermosa ciudad. Una infancia bastante complicada. Más o menos a los 4 años mis padres se separaron. Y bueno, y de ahí para adelante la infancia empezó a crecer un poco despareja, hasta que conocí las calles de Mar del Plata, pero no en el mejor término de lo que son las calles. ¿Esto qué edad fue aproximadamente? Y empecé en la calle a los 12 años. A los 12. A los 12 años. ¿Qué te llevó a la calle? ¿Te llevó el ambiente familiar? ¿Te llevó sí, las malas compañías? Sí, fui un poco solo, pero un poco en la desprotección no familiar, porque es lo que podían hacer en el momento, es hasta donde se podía hacer. Quedé un poquito ahí a la deriva, y bueno, empiezan un poquito las juntas que uno busca, que aparecen, y mi vida se empezó de lo mínimo a distorsionar a lo máximo, hasta que soy convocado al servicio militar. Bueno, obligatorio, como le decíamos, la colimba, ¿te acordás? Te hago una pregunta una observación que me hiciste antes de empezar el programa, y es que provenís de una familia judía. Claro. Era judía, pero no era religiosa. Eran judíos, pero no practicantes. No practicantes. Venían escapando de la Segunda Guerra Mundial, polacos, se establecieron en Avellaneda, aquí, después fueron a Mar del Plata, nació mi padre, y bueno, y acá estamos. ¿Sos segunda generación de argentinos? Segunda generación, sí. Sí. ¿Y no había valores religiosos? ¿Había algún valor de tradición judía en la familia? Sí. ¿Algún tipo de práctica en particular? No práctica, porque al no ser practicante no guardaban, pero su ADN... Estaba latente. Estaba latente, no hablaban hebreo, hablaban el yiddish. El yiddish, claro. Que es con lo que me crié yo, con la bobe, con el seide. Sí, claro. Con toda una tradición, ¿no? Que intentaban guardar. Algunas comidas. No la práctica religiosa en sí, pero de alguna manera estaba el valor espiritual de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Estaban ellos aún sin hablar. Sí. Y me decís que en un momento sos convocado entonces al servicio militar. A los 18 años, sí. Yo estaba en otro país viviendo. 17 años me fui a Brasil. Había hecho un pacto con mi padre que me firmaba la patria potestad para poder salir ante el colegio de escribanos, pero si él me llamaba... Había que volver. Había que volver. ¿Y qué te llevó a ir afuera? Mira, yo desde chiquito fui muy explorador. Y me gustaba como ir más allá. Ver qué había afuera, ¿no? Ver qué había afuera. Así que me fui a Brasil en principio, y mi padre, bueno, después de un tiempo me llama, vuelvo y me dicen,
mira, quiero que había elecciones en ese momento, que votes al lado mío, es tu primer votación. Año 83. 83, claro, democracia. Claro. Y, 30 de octubre del 83. Pero qué memoria, Esteban. Y yo medio no quería venir, pero como había una promesa, me volví. Y ahí fui sorteado del servicio militar, no pude salir. Y cuando voy a salir el lunes, el viernes, empecé el conflicto de Malvinas. O sea, fuiste convocado para el servicio militar, hiciste todo el periodo del servicio militar. Todo entero, 13 meses. Y exactamente antes de salir, sos convocado para ir a Malvinas. El lunes empezó la guerra, el lunes salía, el viernes subo al avión para ir al sur. Contame un poco cómo te enterás que sos convocado, en qué ámbito, y contame un poco qué reacción tuviste, ¿no? Son muchos sentimientos juntos, porque se mezcla la juventud, la inconsciencia, la inmadurez, el patriotismo, pero a la vez no tenés conciencia de lo que es una guerra, de lo que es el hambre, lo que es el frío. Porque nunca estuviste. Porque nunca estuviste. Claro. No pasaste por esa situación. Entonces, bueno, volvimos al cuartel, vi algo como más serio, más bélico que un entrenamiento. ¿Dónde estabas? ¿En qué lugar era eso? En el Gada MiG 602, en una batería de misiles. Yo trabajé en un taller de misiles 13 meses. Y justo llevaron esos misiles Tiger Cat, misiles irlandeses. Y bueno, yo estaba entrenado en una batería que se llamaba AOR, Aspirantes Oficiales de Reserva. Y bueno, no hubo mucho tiempo, solo cargarte de balas, 200 balas, 250 balas, un cuchillo, 1 litro de agua y al avión. La pregunta del millón, no habían sido entrenados para eso, por supuesto. No. Habías tenido el entrenamiento básico que había en aquel momento en la colimba, pero no para una guerra, no. Claro. No. Es más, la mayoría, el 80% eran clase 63 y el 20% éramos 62. O sea que tenían un mes de entrenamiento. Claro. Ellos. Claro. Y nosotros 1 año, ponele. Claro. No estábamos preparados. ¿Te imaginabas todo lo que viviste después? Cuando te informan de que ibas con destino a aquel lugar. Si me imaginaba en qué tiempo, antes o después. En el momento que te informan, claro. ¿Te imaginabas lo que venía? No. No, porque yo llegué antes de la guerra, combatí toda la guerra y después estuve prisionero de guerra. Así que en el momento que no había guerra, pero que ya tomamos posición, tenés un poquito de sentir el aire frío, comés cada tantas horas, no hay ruido, no hay aviones, no hay barcos, no hay combate, no hay hambre, no empezaba a perder kilos, bueno, no te empezaba a congelar, pero después empezaba a tener idea a medida que lo vas viviendo, ¿no? Claro, claro. Y llegan a aquel lugar, me decías, que te interrumpí. Desembarcamos, bueno, del avión, y no había guerra, armamos unas carpas, y al poquito tiempo, donde estaba yo, empezó la guerra. 4:15 de la mañana. Entraron 5 aviones ingleses y soltaron una cantidad de bombas impresionante. Bueno, y ahí empezó y duró casi 68 días. Qué increíble. Sin parar. Qué increíble. ¿Y qué imágenes te quedan en la mente? Hace poco hablé con David English, que fue un sobreviviente de las Torres Gemelas, ¿no? Y está teniendo mucha prensa en los medios él. Y él me dice que en el caso de él no quedó en su mente la imagen del avión chocando, sino el ruido del segundo avión impactando contra las torres mientras hablaba por teléfono público con su padre. Dice, el ruido ese quedó en mi mente. ¿Qué pasó en la tuya? Y sí, quedan muchos ruidos, quedan muchas situaciones. En el caso mío, desde que entró el primer avión, entró el segundo, y yo caigo en un pozo, en una trinchera, empiezo a tirar al avión, que no, imagínate, es como tirar una piedra a un cóndor, ¿no? Y vino un compañero mío, que ya ha fallecido, y me tiró una frazada en la cabeza y me dijo, Germán, no podemos hacer nada. Y le digo, ¿cuánto dura una guerra? Y me dice, sí, puede durar 1 año, 1 mes, 10 años. Ya habían pasado 12 horas del primer bombardeo que duró varios meses, sin parar. Así que hubo muchos ruidos, muchas explosiones,
obviamente gritos, amigos gritando mamá, uno corriendo para un lado ayudando, otro ayudando al otro. Situaciones muchas, muchas. Duró 2 meses y 12 días. Exacto, sí, contando el tiempo que estuvimos prisioneros, sí, Claro. 72 días. 2 de abril, 14 de junio. Tal cual. 14 de junio fue el rendimiento y bueno, el traslado en el caso mío en Norlandhall, un buque inglés. Increíble, ¿no? Hubo una historia. Increíble, increíble. ¿Cómo fue la relación con tus compañeros argentinos durante el combate? ¿Y tú empezaste a tener contacto con combatientes ingleses también? Estuvimos con ingleses, estuvimos con argentinos. La primera pregunta te contesto. Con los argentinos yo le digo a los chicos héroes, ¿no? Los bravos de Malvinas, ¿no? Cada uno vivió una historia diferente, pero por pelotones vivimos historias colectivas, interpretadas según la juventud, la adrenalina y lo que pasaba. Pero aprendí mucho de ellos, a compartir, aprendí a valorar, aprendí lo que es un hermano yo digo, de trinchera, ¿no? Fueron muy valientes los chicos, muy, muy valientes. Frente a una situación como esa, Sí. ¿qué pasa con los compañeros, con los compatriotas? Sí. ¿Se genera rispidez o se genera hermandad? Mirá, se tiene que generar rispidez porque cuando empezás a sobrevivir, ahí en la guerra dejás de vivir. Pero cuando empezás a sobrevivir, sale quién sos, sale lo que sentís, quedás expuesto. ¿Expuesto en qué? En el combate, expuesto en todo. Y bueno, nosotros tenemos un problema de comida, por ejemplo, y cuando llegaba la comida la ponían en un cilindro, ya 2 posiciones habían destruido, en la tercera posición nos llegaban los camiones, y acá te hablo de la rispidez. Y cuando llegaba la comida todos queríamos a ver si podíamos comer, había hambre. Yo había bajado 14 kilos ya, en 60 días más o menos de combate. Y veíamos que estábamos todos con cuchillos, bueno, con armas, todo. Y por ahí nos chocábamos en la desesperación del comer y nos miramos. Le dijimos, vamos a cuidarnos, porque está saliendo lo peor de nosotros. Y hacíamos fila como en la primaria, tomábamos distancia y nos poníamos números. Y así comíamos. El único beneficiario de comer más era el que iba a buscar la comida en el medio del combate. Teníamos una lista a quién iba por día. Hoy va Esteban, mañana Germán, y así. Vos venías con el cilindro y cuando te agarraba el ataque, vos te sentabas y llevabas un tenedor y comías todo lo que podías. Si morías con la pancita llena, y si no, le llevabas a tus compañeros. Y ahí ellos en fila comían. Cuando ya no se podía llevar más comida, ya las rispideces no había. Podía uno, en un silencio, vos hablas de ruido, también hay silencios en la guerra. Claro. Que son terribles. Te iba a preguntar, ¿qué desconcerta más? ¿Mucho ruido o mucho silencio? Preguntón. El silencio desconcerta mucho. Me imagino. Mucho. Porque te pone con mucha adrenalina, mucha sobrevivencia. Sin saber demasiado bien qué pasa, mientras que en el ruido entendés que hay un ataque. Que hay un ataque. Entonces te genera una alerta que después te daña, que es lo que es el postraumático de la guerra, que es una de las cosas. Entonces muchos en el silencio gritan. ¿De qué manera? Empiezan a caminar sobre el lugar donde hay silencio, pero hubo un ataque todo el día. Ahí vienen, va a pasar algo, y el otro le dice, quédate tranquilo, es el momento de descanso. Yo me acuerdo de ponerle más de 60 días de combate, no te hablo de prisionero, ¿no? Haber dormido, que yo, no puede ser esto, yo sé que no es. Pero en lo que vos percibís. Claro, como me decías vos, del sobreviviente de las Torres Gemelas. Me acuerdo haber dormido 3 veces. 3 te digo como... Como mucho. No, muchísimo. 2 ponele.
y sé que no pude estar 68 días sin dormir. No sé cuándo dormí, pero no dormís. Vos estás en constante alerta. Estás esperando lo peor y mirando a tu amigo sin saber si lo vas a ver a la hora o al día. Todo eso genera, después la rispidez se convierte en hermandad. Claro. Y es algo muy fuerte porque es más importante que vos vuelvas que yo. Entonces cuando vos volvés y sabés que otros no volvieron, te cuesta estar, te cuesta ser merecedor, porque yo soy marplatense, ¿no? Pero conozco Mar de Plata, me gusta el mar mucho, caminaba por el mar, por la costa, o por las calles, y yo pisaba, y eran las mismas calles, la misma arena, pero yo no era el mismo. Estás con la familia acá más, con la nona, con los seres queridos. Pero había sido transformado por esa situación. Vos eras otra persona y tu identidad no estaba en el mismo lugar porque el alma estaba fragmentada. Pero vos tenías que volver a ser vos, pero pensaba, y los que no tienen la oportunidad ni de volver, ¿por qué me tocó a mí? Y ese es otro combate, el de la vuelta e inserción. Ahora vamos a hablar de eso, me pareció un tema muy interesante. Vamos. ¿Se mantuvo la hermandad con alguna de esos compañeros de batalla hasta el día de hoy? Sí, sí. Son hermanos de la vida. Me imagino, después de pasar semejante situación, ¿no? Tenemos un dicho. Cada lugar de batalla tuvo enfrentamientos diferentes, situaciones diferentes, combates aéreos, combates navales, combates cuerpo a cuerpo, hubo de todo. Pero algo que tenemos con un dicho entre nosotros que es codo a codo. ¿Y por qué no es espalda con espalda? Es porque en la trinchera entran dos, o en algunos puestos ya quedábamos de a dos, y vos estás codo a codo. Entonces, en momentos apoyado así, mirando para arriba y recibiendo todo el ataque, ¿no? Y yo hace unos años, por ahí me está escuchando, un excombatiente que combatí toda la guerra, pasé por la casa en Misiones, y mi señora dice, le voy a sacar una fotito de recuerdo. Bueno, y estábamos los dos en remera, y cuando nos tocamos el codo, él empezó a llorar. Increíble, ¿no? Increíble, claro, volvimos. La mente trajo el recuerdo ese. Claro, y cómo nos cuidamos. Momentos que yo he tenido el casco de él en mi pecho y mi casco, y que él me diga, le digo, hermano, ponete el casco. Lo tengo puesto. No, si lo tengo yo acá en el pecho. Bueno, me toca salir a mí, no, yo voy a salir por vos. Valía más el otro que uno. Qué increíble. ¿Y qué pasó con aquellos ingleses con los que tuviste relación? Cuando yo ya tuve relación con los ingleses, ya estaba emboscado, ya estaba atrapado. Mi primer encuentro fue medio cómico, porque sí o sí vos te tenías que presentar, o había una orden del Estado, del área militar, que estaba Benjamín Menéndez ahí, y mandó a decir no se hagan matar, de donde salgan, no tiren, se terminó la guerra. Pero vos, ¿cómo te paran de golpe? ¿Cómo te sacan un arma de la mano? Lleno de hongo, lleno de piezas molares que se te cayeron, con pie de trinchera. Con un frío que me imagino al cual no estabas acostumbrado. No, con los brazos azules hasta acá, principios de hipotermia, hambre, mucho ruido, muchas situaciones. Bueno, se terminó todo. Entonces vos decís, ¿qué pasó? Y bueno, entreguen las armas, donde es la batalla final. Yo me acuerdo que hablé con Dios, ¿viste? Y le dije, no sé si era muy creyente, pero sabía, por lo que te conté de mi familia, que Dios... Tenías ahí una idea dando vuelta, Dando ¿no? vuelta, ¿viste? Y digo, mira, ¿cuánto me queda de vida? Bueno, no tenés reloj,
70 horas, 72 horas. Calculábamos, en la guerra vos mirás y medís las horas, los tiempos y las escenas de otra manera. Y yo digo, quedarán 70 horas. Y era la batalla final, ¿viste? Y no, ahí me encontré con los ingleses, pero cuando ellos me encuentran, ¿por qué digo que fue cómico? Porque yo de pasar tanto hambre, me encuentro 6 tabletas de chocolate, Águila. Y yo lo primero que las vi ahí en una roca, me pongo 3, y la orden, entreguen las armas. Digo, mi arma tenía una G de Germán, se me había roto la correa, me hice una correa de soga, se me rompió para disparar lo que es seguridad, para que disparara en repetición o simple. Yo andaba con el arma así, no me gustan las armas, y los muchachos me decían, Germán, cuidado, pues sabían que apretaba. Me dice, bueno, entreguemos todo, ya estamos, terminó la guerra. Y digo, no, hice un pozo, y mi arma quedó ahí con la G, no la entregué. Y ahí cuando me encuentra el inglés, me encuentra sin arma. Cuando ya me salen, y obviamente lo tenés ya apuntándote encima. Entonces yo levanto las manos y me había hecho un poncho con una frazada. Yo estaba muy sucio, no me bañé por 72 días. No, yo cuando hablo de yo, hablo de, sí, del grupo. Del grupo. Claro. Y vos podés creer que él cuando me empieza con guantes quirúrgicos, ¿no?, a revisar, ve a alguien tan sucio. En esa época era joven, ¿viste? Y él profesionalmente me seguía apuntando, pero cuando me toca el pecho, empiezo a sentir duro. Y yo no le podía explicar que era chocolate. La tableta de chocolate, claro. Ese fue mi primer... Y me hace desprender. Él pensando que iba a encontrar algo. Claro. Y encuentra el chocolate y me dice que me lo guarde. Y de ahí sí fui a un lugar de prisioneros, por ahí cometí algún error, recibí algún golpe, pero por algunos errores míos. Y ahí me metieron en un depósito de comida donde comí queso con vidrio. Queso con vidrio. Queso con vidrio. No se lo recomiendo a la audiencia porque no es bueno para la digestión, ni de día ni de noche. Entonces, vos cuando estás prisionero, cuando caminás vas con las manos atrás, ¿está bien? Cuando estás en un lugar fijo, como si fuera aquí, al piso, y siempre apuntado. Pero me tiran al piso en un lugar donde había hormas de queso. Imagínate el hambre que tenía. Pero en ese galpón estaba todo estallado por los bombardeos, estos que te conté un poco. Entonces había vidrio sobre el queso. Lleno, incrustado. Pero yo con el mismo vidrio cortaba un pedazo y desde el piso me lo comía. Obviamente me comía queso y vidrio. Sobre el deterioro que tenía, imagínate lo que siguió, ¿no? Pero bueno, yo a veces digo, tengo 61 años, digo, 3 hijos, 3 nietos, la reina, mi esposa, Ani, y digo, es un milagro estar vivo, ¿viste? Claro. Es un milagro. Claro. ¿Cuántas cosas se valoran después de haber pasado situaciones como esas? ¿Sabes ¿no? lo que valoraba, Esteban? No sé si tu caso, ¿no? Sos más joven. Cuando antes doblabas en tu casa la sábana sobre la frazada y te la ponías acá en el cuellito y tenías una almohada, nunca más había tenido una mesa, claro, nunca más había tenido un vaso. Cosas tan ordinarias de todos los días, ¿no? Que hoy los tomamos como... Tomás agua, vos rompés la tierra, se congela y con tierra y todo te tomás cuando podés tomar. Comés un pingüino, compartís una cebolla entre 11. Lo contás en el video. Lo conté en el video. Claro. No hay luz, Claro. No hay paredes, no hay cama. A mí tuve que aprender a bajarme de mi cama cuando volví. Hay guerra, ¿no? Costaba. Hay guerra. Empezó la guerra y siguió la guerra. Porque claro, a eso voy, ¿no? Digo, viviste, ¿cuántos? 68. Sí, sí, 68, 72 días. Pero eso dejó un efecto que no se fue en el momento que regresaste de la guerra. ¿Cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue el regreso? El regreso fue traumático. Primero porque lo que te contaba, ya no sos el mismo, la gente pregunta, la gente quiere saber.
pero por ahí no entiende que vos todavía no encontraste hangar para aterrizar. Claro. Llegaste físicamente. Sí, físicamente. Nada más. Nada más. Llegaste todo roto y con tu cuerpo, con tu nombre. No hay mucho más, ¿no?, para juntar. Y por ahí insertarte en la sociedad es medio difícil. En mi caso yo tuve casi 7 años los brazos azules por la hipotermia. Dejó una marca, ¿no? Estoy sano, pero si yo me tenía que poner una remera, me daba un poquito como de... De prurito, claro. Ibas a pedir un trabajo y te decían, ¿qué clase sos? 62. Y lo preguntaban en función a la guerra. A la guerra. Claro. ¿Y estuviste en la guerra? Y sí, pero lo que tengo que pedir es un trabajo. No tenías más trabajo, entonces ahí me empecé a ir del país. Perdóname, los trabajos realmente no querían tener gente que haya pasado por la guerra. No, Claro. no, para nada. Y bueno, lo que llevó que se suicidaron... Sí, muchísimos, ¿no? Excombatientes. Y más de los que murieron en combate. A más de los que murieron. Más de los que murieron en combate, fue terrible eso. Y otros se fueron del país. Del país. Germán, dijiste algo en un video que a mí me llamó la atención, que por mucho tiempo no hablaste. Después ¿No? no hablé por 3 años. ¿Y por qué crees que sucedió eso? Por el daño que tenía mi alma. Vos sabés que la injusticia genera violencia. Correcto. La violencia se manifiesta en forma exterior o interior. En mí se manifestó Interiormente. interior. Si bien estaba enojado con el exterior, yo Se manifestaba hacia adentro. hacia adentro. Entonces decidí dejar de hablar. Y no es que no tenía cuerdas vocales ni voz, no hablaba. Y estuve 3 años sin hablar. ¿Te imaginas todo lo que pensé en 3 años? Claro, me imagino. ¿El resentimiento es un sentimiento que la guerra genera? Sí, lo genera más como te volví a decir, la injusticia, que te resiente y te lleva a la falta de perdón. Y si vos no perdonás, no sos libre de estar resentido. Podés estar resentido con razón, vos sabés, o sin razón, pero el daño te lo llevas vos. Entonces, bueno, yo un momento decidí perdonar y bueno, es más, estuve en Malvinas 35 años después. Sí, ahora lo vamos a ver en un video, ¿no? Y ahí hubo un acto de perdón, pero bueno, también tuve la oportunidad de estar en Inglaterra y también hubo un acto de perdón, pero primero me tuve que identificar, admitir, reconocer, y después digo, ¿quiero llevar esto o no? ¿Qué le quiero dejar a mis hijos, a mis nietos? ¿Tenías temor que ese resentimiento se traslade a otros? Sabía que la herida se aguzana y se perpetúa. Eso como inconscientemente lo tenía un poco, no claro, pero en el haber del entender que no me iba a infectar a mí, sino que iba a seguir. Y digo, esto lo tengo que cortar acá, y si Dios me trajo y estoy vivo, algo debo tener que hacer. Bueno, En el momento que decís, dejé de hablar por tanto tiempo, ¿interactuabas socialmente o también te produjo mucha reclusión? no, me recluí. Te recluiste. Me fui hasta la Guyana Francesa viajando. Pasé por Río Janeiro, Victoria, Espíritu Santo, El Salvador, Bahía. ¿En busca de algo? Sí, en busca de irme para Europa. Me quería ir a Francia o a Grecia. Entonces estaba buscando un barco, pero cuando llegaba a los barcos, bueno, cuando llegaba a la embajada, por ejemplo, de Grecia, me pedían X cantidad de dinero, obviamente el básico para ir, que no lo tenía. Entonces decidí buscar barcos, que en Brasil podía salir a través del pasaporte, sin libreta de embarque. Bueno, hoy soy conductor naval, así que tengo libreta y permiso, pero en esa época no. Y bueno, y los capitanes me decían, mira, para ir a Francia tenemos 13 días. Y 13 días no te puedo llevar como tripulante porque no te puedo dar de comer, así que no podés pasar. Y bueno, así que
no me dejaban subir, yo seguía avanzando hasta que llegué a Belém do Pará, lo último. Muy al norte de Brasil eso. ¿Dónde termina? Después llegué a la frontera porque quería entrar a la Guyana Francesa, y ahí me empecé a enfermar un poco y tuve que volver. Un poco bastante. ¿Y volviste a Mar del Plata? No, me fui a la casa del estudiante universitario en Botafogo, Río de Janeiro. De Río empecé a bajar de a poco y volví a Mar del Plata. Y volviste a Mar del Plata. Decís algo que a mí me llama mucho la atención. Decís, en las guerras pierden todos, incluso los que ganan. Claro. Imagínate que se pierden profesionales. Ese triunfo es engañoso. Es engañoso. Las guerras detrás de la bambalina, geopolíticamente, estadísticamente, mundialmente, territorialmente, se resume en un interés creado y que no importa el medio para llegar al fin. Y a veces ese marketing, a veces no, es la muerte misma de generaciones. Entonces pierde mucho, pierde hasta el que gana, se pierden médicos, artistas, músicos, papás. Gente en potencia, ¿no? Además muy joven. Mucho potencial. Claro. Además sumamente joven. Bueno, le cuento, si se acaba de sumar al programa, que estamos charlando con Germán Feldman, excombatiente de Malvinas, pastor en la ciudad de Mar del Plata. Ahora vamos a llegar ya a... Bueno, tiene tantos momentos tan interesantes. Está allí nuestra vía de comunicación y están llegándonos los mensajes 1127770000. Si nos escribe desde el exterior, más 54 911 2777 0000. Muy bueno, nos dicen, un excombatiente de Malvinas, ahora pastor. Soy Daniel Martínez desde Rawson, Chubut. Nos están viendo. Buenas noches, estoy aquí junto a ustedes. Dios bendiga ricamente a todos allí, nos dice Olinda Sánchez de Biondi, de la zona rural de Berrotarán, en la provincia de Córdoba. Gracias a todos, seguimos recibiendo los mensajes. Contame qué pasa, volvés y te convertís. No enseguidita. No enseguida. No enseguida, porque esos 3 años que no hablé, literalmente no hablaba. Que incluyeron el viaje que me contás. Fueron varios viajes, por lo menos el que te contaba, volví a Argentina, me volví a ir, pero bueno, un día me paso por lo que es la campaña de Carlos Anacondia, Mensaje de Salvación, y tengo un accidente antes de llegar ahí, porque vivía una vida de la calle. Yo volví, imagínate, mal. Y cuando tengo el accidente me quiebro un brazo y tengo que ir a un hospital. Entonces estaba buscando un micro para ir al hospital y paso por Independencia y Alvarado, en Mar del Plata, estaba la carpa, con el evangelista Carlos Anacondia y alguien vendiendo no sé qué, si pochoclos, una chiquita ahí. Y me dice, mirá, Jesús puede cambiar tu vida. Y le digo, orgulloso, yo me he quebrado, con toda la historia que te cuento, que son títulos por el tiempo, le digo, yo no necesito, le digo. Es más, es lo que vos necesitas. Y sale otro muchacho, es un servidor, sería, de la campaña, y a mí lo peor que me podías hacer cuando volví de la guerra, a mí me habían puesto el montañés, porque no hablaba y caminaba. Yo andaba con una chaqueta para cazar búfalos toda cortada, con flecos, un gorro negro y caminaba. Y no hablaba. Y lo peor que podía hacer que alguien me ponga la mano encima. Era terrible en ese momento. Y sale el muchacho de la carpa, un hermano, con todo el amor, todo el respeto, y me pone la mano en el hombro. Y cuando me puso la mano así, a mí me venía como la reacción, y lo miré hacia los ojos y vi como amor, paz, algo, no sabía. Algo distintivo. Algo distintivo. Y me dijo, ¿qué pasa, compadre? Dice, ¿está muy difícil? Y yo lo miro y le digo, no te conozco.
Y me dice, ¿no querés pasar y hago una oración por vos? Y le digo, no, no necesito nada de nuevo, ¿viste? ¿Viste? Como el orgullo, es como el mal aliento, el último que se da cuenta es uno, ¿no? Y me dice, ¿no tenés a alguien que amás? Qué buena imagen esa. Me dice, ¿no tenés a alguien que amás que necesite? Sí, mira, mi padre tiene un problema cardíaco por todo esto de la guerra. Bueno, pasá y le voy a pedir por tu padre. Y cuando ora por él, pide por mi padre, me dice, ¿por qué no le das la oportunidad a Jesús? No, no necesito, no. Pero yo había hablado con Jesús en la guerra. No sé si me estoy adelantando. No, dale, ¿Sí? no. Soy más que interesante esa historia. Porque cuando yo me voy a la guerra, mi madre me abraza y me dice fuerte, ¿no? Acordate de Jesús. Bueno, le digo, pero ¿cómo? Si a la pasada. A la pasada, como si me dijeran la pandemia usaba barbijo. Se dio cuenta que me volvió a agarrar. Me dice, acordate de Jesús, como ni sabes lo que vas a vivir, ni yo sé, y te tengo que entregar. ¿Y ese recuerdo volvió en el momento que hablabas con aquel muchacho? No, no puntualmente. Esto me vino en la guerra, que tengo un compañero que hoy todavía tiene un tiro en el cuello, lo escucho gritar. Entonces teníamos un problema del fuego amigo en la guerra. Vos salís y no ves al que está, y eran todos muy chicos, éramos, y te tenés que nombrar. Entonces yo salgo y te digo, Esteban, soy Germán, Germán, soy Esteban. Y salgo a ayudar a este que gritaba, creía que estaba herido, y sale otro y me dice, Germán, se anuncia, no te hagas matar, me dice, fulano está bien. Entonces yo le digo, no, no está bien, yo lo estoy escuchando gritar. Me dice, está en shock. Bueno, estaba en un shock. Se le había caído toda una lona con agua, imagínate, a grados bajo cero, hambre, bombardeo, y empezó a llamar a la madre. Y cuando él grité decía, mamá, mamá, mirá que las bombas de los ingleses son, ¿no? Hay mucho ruido. A mí me venía, acordate de Jesús. Y le digo, mira Jesús, yo no te conozco, judío como te digo, pero si sos real, te quiero pedir dos cositas. Primero, no me dejes que quede ciego. Y segundo, los chicos quedaron enterrados vivos por las bombas, ¿no? Son muy fuertes. Y bueno, si me tengo que ir, me voy. Pero si vos me volvés, que yo no me olvide de vos. Que es posiblemente lo que haga. Que donde pise la calle, me olvidé. Me olvide. Y pisé la calle y dejé de hablar y me olvidé. Y empecé a viajar, empecé a hacer lo mío. Estuve más de 10 años perdido en el vicio. Hasta que, bueno, ahí volviste a la situación de la carpa. De la carpa. Y con la mano en el hombro. Y digo, dejé que ore por mi papá. Y me dice, ¿por qué no le da una oportunidad a Jesús? Y le digo, ¿cómo se la daría? Le digo. Porque a mí la verdad que el tema religioso no me interesa. No, pero Jesús no es una religión. ¿Y qué me estás presentando? Le digo entonces. Una relación, no una religión. ¿Y vos decís que yo puedo tener una relación con Jesús? Sí. Obviamente si le abrí el corazón, él no es muy caballero. No te va a forzar. No. Bueno, le digo, voy a probar. Me voy, me acuerdo que caminé de la carpa 5 cuadras, tenía que ir al hospital todavía. Claro. Imagínate que estaba... Con el brazo. Con el brazo así. Me meto en un baño de un bar y me fui a mirar al espejo. Porque sentía como que había cambiado algo dentro mío. Y me quería mirar. Y cuando me miré al espejo, me volví a ver el color de ojos que tenía, que ni me acordaba. Me volví a ver yo. ¿Notaste un cambio? Sí. Notaste un cambio. Noté que había entrado luz. Y bueno, después fui al hospital, me enyesaron y siguió la vida, pero con Jesús. Con el Señor. Qué increíble. Contaste recién, y quiero meterme en ese tema porque pasa la hora enormemente, volviste a Malvinas. Uno supondría
que después de haber vivido allí la guerra, uno nunca quisiese volver. Lo digo desde mi ignorancia por no haber pasado cierta situación. ¿No pasa eso? Sí. No pensar a ese lugar no vuelvo más. Sí, sí. Porque son recuerdos trágicos. Claro. ¿Y por qué volviste? Mira, esto con todo respeto a los excombatientes, ¿no? Esto es una decisión muy personal. Algo que te limita a volver a Malvinas son los recuerdos trágicos. Correcto. Otra que entrás como extranjero, otra que todos fuimos prisioneros y quedás expatriado. Es como que te sacan de tu misma casa. Correcto. ¿Viste? Entonces, para volver a tu casa te tienen que sellar el pasaporte. Y es como un tema. Sí, sí, claro. Y otros directamente para no abrir la herida, el que no fue sano, otros porque ya terminó. Pero yo se sentó un amigo mío que escribió un libro, hay un poema que se llama Niño vestido de soldado, que es mi vida, pero es la vida de todos los chicos. Ese poema él me lo dedicó en un libro y el escritor se sienta un día tomando un café, charlando así, y me hace una pregunta del millón que es la que me estás haciendo vos. Y me dice, Germán, ¿vamos a Malvinas? ¿Qué año es esto? Y esto hace 6 años atrás. 6 años atrás, 6, 7. Y le digo, ¿a qué? Y me dice, vamos a hacer un evento de natación de aguas abiertas, diplomática y deportivamente, para que se reconozcan los cuerpos y venga el forense de Suiza a través del ADN de los que dicen las tumbas soldados solo conocido por Dios. Y yo soy uno de los nadadores, aparte de escritor. Y estos años, me dice Pablo Río, me he entrenado para tirarme al agua por vos y por los veteranos de guerra. ¿Me acompañás? Y me quedé con el café y le dejé que vaya a casa. Y lo piense. Y lo piense. Y no hubo duda. No hubo duda. ¿Lo vemos en el video, te parece? Si sos tan amable. Sí, vamos a ver el video, lo compartimos juntos y volvemos. Soy Germán Feldman, soy excombatiente de Malvinas, tengo 54 años. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio, estaba el lunes por irme de baja, el viernes se inició la guerra del Atlántico Sur. Mi posición era defensa antiaérea, artillero, pero bueno, realmente era un niño vestido de soldado con 19 años. Las explosiones de la bomba, pues tuve 68 días bajo bombardeo naval de noche y bajo bombardeo aéreo de día, en una condición obviamente de mucho estrés, de poca preparación, la condición física, aún mental obviamente, de todos los chicos de la guerra se iba deteriorando día a día y paso a paso. Cuando llegamos al final de la guerra, estábamos comiendo una cebolla entre 11. Y yo de ahí dejé de hablar hasta los 21, los 22 y los 23. Estuve 3 años sin hablar. Yo le dije a mi padre, porque él vio que no hablaba, me tuvo que sacar varias veces de abajo de la cama. Y escuchaba un avión y dormido saltaba y me tiraba bajo la cama. Yo cuando llegué con ellos a comer, se levantan y se enteran que soy veterano de guerra y había un soldado inglés. Y se levanta y me hace una pregunta, si yo lo quería matar. Y le dije que éramos gente joven, que yo no lo quería matar, ni él me quería matar a mí, que era un tema evidentemente de intereses creado por políticos mientras que hacían que la gente se mate. Había bombardeado la isla de día y noche. Y me dice, llevé el dolor de la guerra a 35 años. Y le digo, ¿vivís en la isla? Y me dice, no, es el primer día que vengo después de 35 años. Y yo era el primer día. Pero con todo hubo perdón, hubo reconciliación. Y lo que estoy encontrando ahora, parte de mi historia geográfica en la experiencia vivida. Y hoy encontré el lugar donde estuve prisionero y me permitieron entrar. Y les dije que mis hijos y que mis nietos no tienen que odiar,
tienen que perdonar y tienen que ser libres para siempre. Y que en una guerra, la verdad que pierden todos, hasta el que gana. Estoy excelente, estoy feliz. Yo ya quiero volver. Quiero traer a mis nietos, quiero volver a caminar por la isla. Mi recomendación a los excombatientes es que tengas la paz de venir y que busques la paz y la sigas. Bueno, increíble el video, ¿eh? Muy bonito. Increíble. Me llamó la atención algo que también dijiste, entiendo que fue en este viaje, que cuando bajaste del avión, alzaste tus manos y bendijiste el lugar, ¿no? Claro. Es muy interesante, a mí me apasiona la palabra bendecir, porque la tenemos muy asociada a lo religioso o a la experiencia espiritual. Sí. Pero la palabra bendecir es decir bien. Si yo te bendigo a vos, estoy diciendo bien acerca tuyo. Estoy teniendo una opinión favorable acerca tuyo. Y vos dijiste bien acerca de un lugar que no necesariamente te había tratado tan bien. Hay que devolver bien, ¿no? Y lo primero que sentí, no sabía, esto no lo programé adentro mío, ni me di cuenta que iba a bajar a un aeropuerto militarizado. Yo creí que iba a bajar a un aeropuerto civil. Entonces cuando bajo estaba todo lleno de marines, ingleses, soldados, bueno, formados, custodiando, nos piden que nos saquemos fotos, pero yo ni bien pisé, después de 35 años, estuve 2 años, me había comprado unos bolsegos y no los estrené, los quería pisar en Malvinas, pues yo nunca me cambié, nos vendábamos con diarios, con trapos, tengo una discapacidad del 10%, que después fui sanado, gracias a Dios, pero la padecí un año. Y digo, voy a pisar con un bolsego nuevo y a ver qué siento. Y lo primero que sentí es bendecir. Entonces no me doy cuenta y levanté mis manos y bendije a Dios, ¿no? Y me llamaron los soldados ingleses. Ellos entendían como que estaba por ahí faltando el respeto. Claro. Entonces me llaman y yo fui en paz. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, estoy bendiciendo a Dios y dando gracias. Porque cuando aceptás las situaciones y agradeces, es que la situación ya cambió. Claro. Y te hizo quien tenés que ser para hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Claro. Entonces esa fue la experiencia. Una situación aparte sumamente contracultural, ¿no? Contracultural. Por eso te llamaron. Claro. Llamó la atención esa situación. Sí. Y decís, Germán, algo que a mí me impactó, y es que el perdón te liberó. Sí. No a ellos, a vos. Sí, sí, me liberó. Me sacó una mochila. Un cajón. Claro. Un cajón. El perdón trae libertad. En este video no se ve, pero a mí se me acerca un inglés y me pregunta en un bar, que estábamos ahí comiendo con los nadadores, esperando para comer, si yo lo quise matar. Y me dice, ¿vos me quisiste matar? Y el chico que me traducía, que hablaba muy bien inglés, es joven, no le gustó. Y me dice, ¿entendés lo que te está diciendo? Entiendo, pero no sé responderle. Pero vos respondés lo que salga de mi corazón. Y le respondí lo que salió. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Y la boca habló y le dijo, mira, éramos gente joven, posiblemente te quise matar, pero yo creo que es un tiempo de perdonar. Y bueno, me abrazó y se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y le mostramos un poema que llevó el escritor y el narrador, que se llama Niño vestido de soldado. Y en una placa en inglés y en castellano, había más veteranos ingleses, y esa placa la olvidamos en la isla, y la han encontrado, y hoy está en el cementerio de Darwin. Wow. El poema, Niño vestido de soldado. Así que un regalo divino para mí, porque no es mi historia, es la historia de todos. Claro. Tremendo, tremenda historia. Sos un héroe, Germán, nos dice Vilma desde Esquel. Qué emocionante el testimonio del pastor acerca de Malvinas, nos dice Elena de Uruguay.
No es nada fácil la guerra. Un abrazo muy fuerte a Germán, el entrevistado, y también a Esteban, nos dice Vladimiro desde Misiones. Germán, si alguien quiere saber más acerca tuyo, mientras estábamos charlando aparece allí tu canal de YouTube. Es Germán Feldman, tal cual Germán tu nombre Feldman, y apellido. Tal cual. Sí. Entran allí y ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un montón de material de todo tipo, sobre todo de la intimidad con Dios, de cómo conocía a Dios, pero hay una parte donde pican el chico de la guerra, que van a encontrar material desde Malvinas, sobre Malvinas, oraciones sobre los veteranos de guerra, porque hemos estado tratando de ayudar a veteranos de guerra en el postraumático de Irak, de Estados Unidos, de Israel y de otras situaciones. De otras latitudes. Y he hecho algunos mensajes. Qué interesante lo que decís, porque Dios nos permite vivir ciertas situaciones en nuestra vida, algunas muy poco agradables, ¿no? Para después, producto de haber vivido eso, poder bendecir la vida de otros. Tal cual. ¿No? Todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Dice que somos consolados para que con esa misma consolación podamos bendecir a otros. Claro, claro. Podamos bendecir a otros. La verdad que he acompañado hasta jóvenes israelíes al cuartel, no queriendo ir, acompañándolo hasta la puerta con sus propios padres, y me decían: Germán, yo no puedo desertar pero no quiero entrar. Y le digo: ponete en manos de Dios. He estado con jóvenes que han estado en Irak y han sido capturados, y se acordaban cuando les daba el Salmo 91, y los pude volver a ver con vida. Así que bueno, más que nada agradecido con el mismo favor que recibí, poder darlo a otros. Y las guerras no son solo la física. Hay guerras de salud, guerras económicas, guerras geopolíticas, guerras sociales, guerras mentales, guerras familiares. Y en cualquier guerra que puedas estar, yo esto todavía no lo edité. Mira, está mi hijo acá a unos metros, uno de mis hijos. Yo filmé un video donde salí prisionero, que creí que no iba a salir más después que comí el queso y el vidrio, pues estaba muy mal. Y dije esto: de cualquier guerra te puede sacar Jesús. Y bueno, como me dijo el muchacho de la carpa de mensaje de salvación, no una religión, sino tener una relación personal. Y no se equivocó. Sabés que no. Qué bueno haber charlado con vos, che. Un gusto haberte conocido. Bueno. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu historia. Gracias por compartirla. Gracias por bendecirnos y por ayudarnos. Me quedo con esta frase de 4 palabras: que el perdón nos puede liberar. El perdón te libera. Que el Señor te bendiga, Germán. Muchísimas gracias. Un gustazo grande. Bueno, empezamos el fin de semana, se acerca, y nos reencontramos el lunes 21 horas para vivir juntos La Puerta Abierta. Excelente fin de semana. Dios le bendiga. Chao.